Buenas tardes, el día de hoy nos toca ver la práctica número 4, distribuidor vertical de ladrillos. La descripción del problema es el siguiente: con la ayuda de una rampa de desvío vertical deben distribuirse opcionalmente ladrillos a dos cintas transportadoras. El destino de los ladrillos, rampa arriba o rampa abajo, es seleccionado por medio de una válvula con un interruptor selector. La posición superior del cilindro de doble efecto, denominado como 1.0, se realiza en T1 igual a 3 segundos, mientras que el descenso se realiza en 2.0 segundos. Debe indicarse la presión en ambos lados del émbolo. En posición inicial, el cilindro debe hallarse en su posición de vástago retraído. Aquí tenemos la imagen del sistema que se va a automatizar. Básicamente lo que nos está mencionando es que si nosotros no activamos el interruptor de la válvula, el vástago del cilindro se mantendrá en su posición inicial, es decir, retraído, y por lo tanto la rampa conectará la banda transportadora de entrada con la banda transportadora de abajo. Si nosotros activamos el interruptor, el vástago comenzará a desplazarse fuera, elevando la rampa y conectando la banda transportadora de entrada con la banda transportadora de arriba en este parto. Nosotros denominamos a X como la válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones con interruptor seleccionador y muelle de retorno, y a la denominamos como cilindro de doble efecto. El sistema que se va a trabajar en este caso, sigue la siguiente tabla de verdad. X ya mencionamos que es la válvula y A es el cilindro de doble efecto, pero el cilindro de doble efecto tiene una entrada y tiene una salida. La entrada permite que el vástago se desplace hacia afuera y la salida permite que el vástago se retraiga. Cuando nosotros no activamos el interruptor, es decir, en la posición 1, en el inicio, nosotros no activamos el interruptor, entonces el aire comprimido ingresa por la salida del cilindro de doble efecto, manteniendo al vástago en su posición o, en su debido caso, retrayéndolo. Cuando nosotros activamos el interruptor, el aire comprimido se dirige a la entrada del cilindro de doble efecto, impulsando y desplazando al vástago hacia afuera. Aquí tenemos ya en FluidScene el diagrama del sistema propuesto. Tenemos la válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones, con interruptor seleccionador, muelle de retorno, y el cilindro de doble efecto con su entrada y su salida. Para realizar este sistema, nosotros empleamos primero la fuente de alimentación de aire comprimido, que se conecta a la unidad de mantenimiento. La salida de la unidad de mantenimiento se empalma con la vía número 1 de la válvula 5.2, que por norma siempre todas las vías número 1 de las válvulas de distribución se conectarán a la fuente de alimentación de aire comprimido, es decir, seguirán siempre la secuencia, esta pequeña secuencia. La vía 2 de la válvula 5.2 con interruptor seleccionador se conecta a su vez a una válvula antirretorno estranguladora, que se dirigirá a la salida del cilindro de doble efecto. La vía 4 de la válvula 5.2 se conecta a su vez a una válvula antirretorno estranguladora, que se dirige y se conecta a la entrada del cilindro de doble efecto. Esta secuencia permite que en la posición inicial el aire comprimido atraviese la válvula, porque ésta se encuentra normalmente abierta en este caso, y llegue hasta la salida del cilindro de doble efecto, manteniendo el vástago en su posición inicial o, en su caso, retrayéndolo.
cuando nosotros activemos el pulsador, la válvula cambiará de posición, enviando el aire comprimido hacia la línea que se empalma con la entrada del cilindro de doble efecto, impulsando el vástago hacia afuera. Tenemos la animación. Aquí está la posición 1. El aire comprimido atraviesa por toda la línea, atraviesa la válvula 5.2, llega hasta la salida del cilindro de doble efecto y mantiene el émbolo y el vástago en su posición inicial. Pulsamos el interruptor, la válvula cambia de posición y ahora el aire comprimido se dirige a la entrada del cilindro de doble efecto impulsando el vástago. El aire que se mantenía en esta parte, como lo pueden ver con este color azul turquesa, se expulsa a la atmósfera. Volvemos a activar, el vástago regresa a su posición y el aire comprimido que lo había impulsado fuera se expulsa a la atmósfera. Aquí tenemos los dos manómetros, uno a la entrada y el otro a la salida. Y en esta parte tenemos el diagrama fase-estado. Okay. Como pueden observar, cuando nosotros no activamos el pulsador, es decir, se mantiene en esta posición, el vástago se mantiene en su posición inicial de vástago retraído. Cuando nosotros activamos, el vástago comienza a desplazarse fuera. Cuando nosotros volvemos a activarlo y colocamos la válvula en su posición inicial, el vástago se retrae. Y eso es básicamente la práctica número 4. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy bonita tarde.